un poco fuera de lugar la pregunta, ¿no? ¿Quién no quiere ir al mundial? Y más siendo venezolanos, siendo fanáticos no de la Vinotinto, sino de cualquier equipo en el deporte que sea, que tenga una camiseta color vinotinto y que tenga la bandera, vamos a querer que gane. Pero aún más, no siendo el deporte más identificado con el país, en el fútbol la pasión que mueve es inexplicable y por supuesto que quién no quiere ir al mundial, que usted que está viendo el video, yo, si en la última fecha el arquero que ataje para Colombia agarra la pelota con las dos manos y se la mete en su propio arco, lo vamos a celebrar como si hubiese sido el gol de Maradona en el 86, si eso significa clasificar al repechaje y por qué no después ir por primera vez a un mundial. Que no se confunda la intención de este video. Claramente, yo, al igual que ustedes, quiero que la Vinotinto vaya al mundial. Y la respuesta es un poco obvia, lo hago también para el enganche del video, no les voy a mentir. ¿Nos conviene? Sí nos conviene. ¿Nos conviene por qué? Porque es jugar un mundial por primera vez, porque es que los jugadores, no sé, alguno por ahí tenga la oportunidad de mostrarse contra una selección importante o ante muchos más ojos del mundo de lo que está acostumbrado y poder saltar equipos, a que algún jugador diga, epa, ¿de dónde salieron estos muchachos? Vamos a ver la Liga Fútbol. ¿Qué talento en bruto puede haber ahí para comprar, llevarlo al exterior y pulirlo como pasa en otras ligas como la colombiana, como la ecuatoriana, más allá de que su infraestructura claramente es diferente, que su situación económica, no digo que esté perfecta, pero es diferente a la de nuestro país, que incluso su cuestión cultural ligada al fútbol es diferente a la de Venezuela? Y más cuando la Vinotinto no es Brasil, no es Argentina, no es Uruguay, que aún dentro de los puestos de clasificación pueden darse el lujo de decir, no, no estamos en un buen camino, no me está gustando la idea de juego, porque ya se sienten en el mundial, entonces a veces cambian técnicos sin importar tanto si están de segundos en la tabla o de cuartos. Ahora, para Venezuela, ir a un mundial sería lo que para Brasil ganar 5 mundiales más. Es incomparable. O sea, ni siquiera sería comparable con decir que Brasil gane un mundial con que Venezuela vaya al mundial. No, para nosotros ir a un mundial significaría incluso más que para ciertas selecciones podría significar ganarlo. Ahora bien, en los últimos años, y hago este video también relacionándolo a las declaraciones de algunos jugadores en el último tiempo, a las declaraciones del técnico de la selección, que por cierto dice al Bocha Batista, o a él, ¿no? Porque hablar en tercera persona pues un poco arrogante, se lo mide con otra vara o se le exige más que a otros. Seguro, porque vamos al inicio de las eliminatorias. ¿Qué técnico tenía Chile? ¿Qué técnico tenía Perú? ¿Qué técnico tenía Brasil? ¿Qué técnico tenía Paraguay? ¿Qué técnico tenía Ecuador? ¿Cuántos de esos técnicos siguen en el cargo? Sí, incluso no es que ya hay selecciones que van a ir por el tercer técnico del ciclo. Entonces, claro que al Bocha Batista se le mide con otra vara, pero decir que se le exige más que a otros, falso. Podemos estar de acuerdo si hay cosas que nos gustan más o nos gustan menos del proceso, pero que la selección que más ha aguantado y apoyado un proceso técnico no sea la Vinotinto, entonces será Argentina y la Vinotinto, con Argentina con Scaloni, por poner un ejemplo. Pero les acabo de dar las demás selecciones, los pueden ir mismo ustedes a buscar. A Bielsa le han pegado muchísimo más que a Batista, pero muchísimo, muchísimo le pudrieron el vestuario, la Conmebol se enojó con él, lo cocinaron expulsándole 45.000 jugadores para 400 fechas, le pusieron los árbitros en contra. Entonces, a ver, yo entiendo que Batista es por primera vez técnico de un primer equipo, de un equipo de primera, más allá de que sea una selección, no de una liga, y quizá no está acostumbrado a que se exija que el trabajo se vea. Eso yo lo puedo entender. Es más, incluso le aplaudo, le admiro que en su momento traicionó a sus amigos o a sus compañeros de trabajo con tal de quedarse trabajando en la Vinotinto. Eso lo respeto, porque no es fácil meterle la puñalada por la espalda
a alguien de tu confianza con tal de beneficiar a una selección. Se la doy. Yo no vengo a decir aquí que Batista es el diablo o que todo lo que hace lo hace mal de la Vinotinto, pero creo que vive en una realidad paralela por momentos, o por lo menos que no vive en la realidad venezolana, que en el último tiempo ha estado un poco más presente en los partidos, en la liga, haciendo política de cámara, lo cual es necesario, pero no en el año que va a definir si vamos al Mundial o no, sino desde el año 1. Y desde el año 1, siguiendo con la línea, una Vinotinto que había algunas cosas positivas, otras no tantas. El partido contra Colombia, Venezuela hace un planteamiento defensivo de aguantar, incluso donde se vio que la saga de centrales colombianos te daba muchas dudas, se termina perdiendo, pero pudo ser un factor psicológico, los famosos goles de vestuario de la Vinotinto, que por cierto, no sé si lo sabían, de lo que va de proceso de Batista, lo más escaso que ha tenido es un psicólogo la selección. Yo no entiendo cómo si desde la fecha 1 te resuelven un partido en el primer minuto del segundo tiempo, no hay un psicólogo desde el día 1 hasta el día de hoy. Eso ya de lleno tendría que ser algo necesario. En el fútbol de hoy, no sé antes, pero vamos caso a caso a cualquier equipo de fútbol serio, a cualquier selección de fútbol serio. Pero aún así la Vinotinto arrancó puestos históricos, ganando partidos, con acciones individuales que uno podría decir, bueno, la expulsión contra Chile condicionó el partido, pero estaba empezando la eliminatoria y si algo tiene la eliminatoria precisamente es que a veces es más importante el resultado que la forma. Claro, al inicio, pero si pasa un año, si pasan 2 años, si vamos por el tercer año de las eliminatorias y la selección cada vez juega peor y la selección cada vez tiene una mentalidad más perdedora y la selección cada vez tiene más rendimientos individuales. Aramburu es peor hoy en la selección, ¿no? Que cuando empezó a tomar protagonismo. Soteldo igual. Lo mismo Yángel Herrera. O sea, Yángel Herrera, que de los últimos 10 años tranquilamente podría estar en el top 5 de rendimiento de jugadores venezolanos en el exterior. No, de casualidad no se juega todos los fines de semana en el Girona, más allá de que siempre tiene sus 2 o 3 lesiones al año y que ahorita, si se dan algún par de cosas, podría jugar en la Real Sociedad. Pero es que ahora, más allá de que en algún momento yo lo he criticado, se le olvidó jugar al fútbol a Yángel Herrera. Cáceres Junior, jugador también que se estableció en la Liga de Granjeros, dirá alguno. Yo lo invito a que vea en qué posición se encuentra la Liga Francesa respecto a la MLS, por ejemplo. Liga donde el propio Cáceres Junior o algún otro jugador medio hace algo y ya nos volvemos locos. Bueno, lo invito a que vean la diferencia que hay, por ejemplo, en esa liga de tercer nivel como la MLS en comparación con jugar con Mbappé en su momento, el PSG de Luis Enrique, el Lyon más allá de que tiene todos sus problemas, el Marseille, etcétera. Una liga histórica y de primer nivel, que quizá no es la mejor, bueno, pero igual. Entonces, el Brujo Martínez tratando de disimular un poco un medio campo que nos sirve. Rondón, a veces mejor, a veces peor, ha metido los goles que ha tenido que meter. Savarino uno lo ve cada vez mejor en su club y cada vez peor en la selección. Entonces ahí es donde yo me pregunto y cuestiono. Claramente que en resultados y en pasión nos conviene ir al Mundial, pero entendemos que hoy las razones por las que Venezuela está, por ahora, pues capaz que nos quedamos afuera de todo, pero hablo hoy precisamente para no hablar después según el resultado, entendemos que es más producto de penales atajados por Romo, de virtudes individuales de algún jugador en un momento puntual del partido, de una crisis aguda en 3 o 4 rivales de la Vinotintos, como la que vivió Bolivia antes de empezar a jugar en el Alto, la que vivió Chile o la que vive o vivió Perú, la que incluso ahorita vive Colombia, que no le ganan a nadie ni por accidente, la que vivió Uruguay, Ecuador, cambio de técnico. Entonces digo, vamos a estar claros, por lo menos desde mi punto de vista,
que las cosas no se han hecho del todo bien. Que la Vinotinto, parece irónico, sus jugadores, la mayoría, cada vez está mejor en su carrera individual y cada vez peor en la Vinotinto. Porque es cierto, hoy Talleres de Córdoba no es el Talleres de hace 2 años, de Ramón Sosa, que jugó muy bien la Libertadores, que ganó un título. Pero a ver, Miguel Navarro fue una aparición importante, que puede tener errores, sí, pero es un jugador que ocupa una posición que generalmente le cuesta a la Vinotinto, de por lo menos hace 17 años en el lateral izquierdo. Entonces, yo no creo que sea casualidad que la mayoría de jugadores en la Vinotinto hoy juega peor que ayer. Salvo quizá Telasco y Ferraresi que se han establecido y Rondón que ha tenido buenas y malas independientemente del proceso técnico. Pero yo digo, ya no sería ahora, no de ustedes, porque muchos de ustedes no tienen compromisos con nadie, entonces ven lo que cuando juega la selección y dicen su opinión. Pero otras personas que quizá, no sé, les da miedo o yo no digo que es que salgan a colgar a nadie en la calle, pero ¿hasta cuándo la Vinotinto, hasta qué punto tiene que llegar para decir la verdad? Que no se ve el trabajo. Yo no niego que haya trabajo, para nada, pero que no se ve después de casi un ciclo completo de eliminatorias, una Copa de América en el medio. La decadencia es gigante y no solo de rendimiento, de funcionamiento, sino de identidad. Hoy la Vinotinto retrocedió 20 años o 25, para ser exacto. Es más, incluso diría que más, porque hoy la Vinotinto sale a jugar de visitante sabiendo que va a perder. Y siempre nos fue mal de visitante, o casi siempre. Pero a veces el mensaje interno hacia la afuera y de la propia afición era de, bueno, vamos a ir allá. Será Argentina, será Ecuador, será Uruguay, será Bolivia. Pero podemos, después nos llevábamos el cachetazo e incluso nos goleaban. Pero hoy la sensación es que la Vinotinto pita al árbitro de visitante y ya perdió. Entonces vamos, en ese sentido, en un retroceso. Hoy el funcionamiento de la Vinotinto no tiene una identidad clara. No hay un convencimiento, no se nota un convencimiento de lo que se hace. Porque incluso ganando le dan vuelta a los partidos. Por eso digo, si el día de mañana vamos al Mundial, ojalá sea así, Dios me escuche, aunque bueno, dependerá de muchas cosas, no de solo rezar, no nos confundamos. Al Bocha Batista le tocó un formato diferente y está bien, está bien. No le tocó el que le tocó a Farías, el que le tocó a Dudamel, ni a San Vicente, ni a Páez. Le tocó este. No es injusto, es el que le tocó. Pero es más accesible. Digamos todo. También le tocó una generación de jugadores venezolanos que para nosotros los sentimentalistas no tendrán por ahora el mismo peso de otros jugadores históricos. Pero la mayoría juegan mejores clubes. O por lo menos es más fácil que jueguen afuera. La Vinotinto a veces compitió más con jugadores del fútbol local, ¿no? Hoy que tanto se dice, no, los jugadores de la Liga Fútbol, es cierto, la Liga Fútbol ha bajado el nivel respecto a hace algunas décadas, pero alguna vez la selección se nutría de esos jugadores y aún así iba y competía. Capaz perdía igual, pero no con esa, dicen ahora, ese aura como de empieza el partido, perdimos, o nos hacen un gol o nos lo empatan, ya perdimos. Entonces siempre va a ser fácil decir, no, es que usted no sabe lo difícil que es jugar de visitante en Quito, no, es que usted no sabe lo difícil que es jugar en Paraguay, en Asunción, no, lo difícil que es jugar en Santiago. Bueno, pero tampoco es que la Vinotinto en algunos de esos estadios nunca ganó. O por lo menos sacó algún empate o por lo menos perdió pero haciendo mejores papeles contra selecciones de Ecuador, de Chile, de Paraguay mucho mejores que esta, porque es cierto, hoy todos hablamos de Paraguay, el cambio de Alfaro, pero recuerden cuál fue de las primeras selecciones que aún enfrentó a Paraguay antes de dar por completo la vuelta de timón. Nosotros, no era la Paraguay establecida de hoy, era un Alfaro casi que recién llegado.
Entonces, para cerrar mi análisis, ojalá vayamos al Mundial, pero hay muchas cosas que no se han hecho bien, hay muchas cosas que llaman considerablemente la atención y se deben tener igual en cuenta. La típica frase, es más fácil corregir ganando. Sí, pero ganando es una frase atrevida, porque tampoco es el Avinotinto ha ganado todos los partidos en casa. Y afuera, bueno, de lleno ninguno. Y chances no le han faltado. Entonces, yo no diría es más fácil corregir ganando. Es más fácil corregir estando en puesto de repechaje por ahora. Ojalá Bolivia no le gane a Brasil en su casa, en Bolivia, porque esa es una posibilidad que se puede dar. Que Bolivia le gane a Brasil, que no sería una locura, ya lo ha hecho, y que Venezuela contra Colombia en Maturín, precisamente en el último partido donde se ha vendido el invicto y todo lo que tú quieras, que tiene su mérito, demos el tropiezo. La Vinotinto es responsable de su clasificación al repechaje. No evadamos la responsabilidad, no hagamos la fácil de irnos a ver una calculadora, que yo lo hago igual que todos. Pero aquí las piezas están claras sobre la mesa. La Vinotinto va al Mundial o no es por la Vinotinto. Porque así en partidos como por ejemplo el de Paraguay nos pusieron un árbitro que nos volteó. Eso fue en uno de los partidos. En otros también los árbitros han sido benevolentes con nosotros. Entonces no tenemos a la Conmebol en contra. Es más, nos dieron torneos sub-23 o sub-20 en casa, que la Vinotinto desaprovechó. No tenemos el sistema en contra como lo tuvo por el sistema de competición, por decirlo así, o de pensamiento como lo pudo haber tenido Uruguay, que lo castigaron por los incidentes de la Copa América, que no digo que no debió haber sido castigado, pero hay que castigar a Uruguay. O sea, es una selección con mucho más peso que Venezuela, que Colombia, que incluso Perú, Ecuador, en lo que es Conmebol, en lo que es FIFA y en lo que es la historia del fútbol. Entonces, la responsabilidad es de la Vinotinto y hoy es preocupante la crisis de identidad. Retrocedimos en ese sentido 25 años. Ojalá solo sea en ese sentido. Porque ¿cuál es el problema? Que si mañana no vamos al Mundial no queda nada. No se dejó algo. Porque como pinta las cosas, en las siguientes eliminatorias incluso podrían entrar 9 directos y 1 a repechaje, si es que amplían los cupos al Mundial. O si no los amplían, pero si clasifican los equipos que van a tener partidos sede como Argentina, Uruguay y Paraguay, que lo metieron ahí solo que el presidente de la Conmebol es paraguayo y es un vivo. Pues bueno, pero ese es mi punto. Que si mañana Venezuela se estrella en Maturín contra Colombia o en el repechaje, no es que no quedó nada y entonces como no fuimos, este proceso no sirvió para nada. Que quede algo, o sea, de última, si nos va mal en los resultados, que haya algo que sirva. Como por ejemplo, caso Vizcarrondo, que para mí, no porque Vizcarrondo sea un iluminado, pero como es un tipo que es de aquí, que jugó en la Liga Fútbol, que jugó en la selección, que a veces mejor, que a veces tuvo algún blooper, pero es un tipo que sabe lo que es el fútbol venezolano, que se preparó afuera, que jugó afuera, o sea, yo estoy en condiciones de decir que para dirigir Venezuela el día de mañana, Vizcarrondo es un tipo más preparado que Bocho Batista, se lo discuto a cualquiera. Ahora, a mí me dicen la sub-20 Argentinos Junior o de Vélez, Batista. Usted eso sabe más que nadie. Pero aquí, dentro de todo, menos mal, el proyecto Vizcarrondo está allí poco a poco, esperando su momento. Porque del proyecto de la selección de la primera no se ve mucho. Y jugadores tenemos. Para quedar primeros de la eliminatoria caminando, no. Pero comparen la plantilla de Perú, comparen la plantilla de Chile, comparen la plantilla de Bolivia, por ejemplo. Incluso les puedo sumar la de Paraguay. Hoy en plantilla, salvo Almirón, no tenemos mucho que envidiarle, sino a los 5 de arriba. Y tampoco es que la diferencia es abismal. Entonces,
La excusa o la fácil de siempre pegarle al jugador venezolano o peguémosle a Hurtado o peguémosle a Wilker Ángel o peguémosle a Yángel Herrera, que yo les he pegado, los he criticado, pero es fácil, ¿no? Agarrársela con los actores de reparto. Porque algunos no quieren decir la verdad o no la verán, que es que el proceso de la Vinotinto es mediocre. En resultados, regular, pero en funcionamiento, en rendimiento es malo. Afortunadamente, aún con todo eso, tenemos chance de ir al Mundial. Se ha dado así y esperemos que se logre consolidar entonces la clasificación de la Vinotinto al repechaje. Y bueno, una vez en el repechaje, seremos favoritos por los equipos que van a clasificar y por el formato, de eso no hay duda. Si Venezuela va al repechaje, al rival que enfrente va a ser mejor Venezuela. Y eso es otra cosa que a veces preocupa, que cuando la responsabilidad recae en este cuerpo técnico y en esta selección de dar el golpe, históricamente nos ha costado. Esperemos eso cambie. Los invito a comentar, leo sus opiniones, también lean las de los otros comentarios, porque eso al final es lo que buscamos aquí, crear una comunidad, crear pensamiento crítico, y por supuesto que todo lo que he dicho es mi punto de vista, es lo que yo he observado, pero como siempre seguramente esté equivocado. Nos vemos.